Hola a todos, buenas tardes. Bien, hoy en este directo voy a hablar de cómo se ajusta el bias en un amplificador sin potenciómetros para ello. Este vídeo lo hago a petición del suscriptor y asiduo comentarista de este canal, Alberto Naveiro. Ajustar el bias en un amplificador sin potenciómetros para ello puede ser un gran desafío, pero se puede lograr utilizando otros métodos. Algunas técnicas comunes que se pueden usar son el uso de resistencias fijas. En lugar de un potenciómetro, puedes usar una combinación de resistencias fijas para establecer los niveles de ganancia o bias necesarios. Puedes calcular los valores exactos de las resistencias necesarias utilizando la conocida ley de Ohm y las ecuaciones de diseño de amplificador. Uso de resistencias variables o trim pots. Aunque no es un potenciómetro en el sentido tradicional, los trim pots son pequeños potenciómetros ajustables que se pueden soldar en la placa de circuito y ajustarse con un pequeño destornillador. Estos permiten realizar ajustes finos con la configuración del amplificador sin necesidad de un potenciómetro en el panel frontal, lateral o trasero. Ajuste por software. Algunos amplificadores modernos con controles digitales, en ellos es posible ajustar las vías mediante software a través de un microcontrolador o DSP que controle el propio amplificador. Esto puede implicar, evidentemente, el uso de programas de interface o comandos específicos para modificar los parámetros de este amplificador. Reemplazo de componentes activos. A veces, los transistores o las válvulas de vacío pueden ser seleccionados o emparejados, algunos imagino que sabréis a qué me refiero, para proporcionar el nivel de ganancia deseado sin necesidad alguna de ajuste adicional. Este método requiere un conocimiento muy detallado de las características de los componentes y puede ser no demasiado práctico para todos los usuarios. Diseño con componentes de precisión. Utilizar componentes pasivos de alta precisión, resistencias, capacitores, etc. en el diseño del amplificador puede minimizar las necesidades de ajustes posteriores. Asegúrate, por tanto, de que los componentes usados tengan tolerancias muy bajas, lo más bajas posibles, para mantener la estabilidad y exactitud en el circuito. Ejemplo práctico. Ajuste de vías en un amplificador clase AB. Supongamos que tienes un amplificador clase AB y necesitas ajustar el vías sin ningún potenciómetro. Mide la corriente de vías deseada. Determina la corriente de vías correcta para tu amplificador. Consulta el manual del fabricante o la hoja de datos del transistor o válvula que éste utilice. Calcula las resistencias con las fórmulas correspondientes. Selecciona las resistencias. Escoge, evidentemente, una resistencia fija o una combinación de resistencias serie paralelo para obtener el valor deseado. Instalar y probar. Instala las resistencias en el circuito y mide las corrientes de vías o la corriente de vías. Asegúrate de que esté dentro del rango deseado. Si la corriente no es exacta, ajusta el valor de la resistencia ligeramente hacia arriba o hacia abajo hasta que la corriente de vías sea la correcta. Uso de diodos y transistores de referencia. Algunos diseños de amplificadores se utilizan en ellos diodos o transistores de referencia para establecer un voltaje de vías fijo. Diodos en serie. Se pueden utilizar diodos en serie para establecer un voltaje de referencia estable para el vías. Por ejemplo, si cada diodo de silicio tiene una caída de voltaje de aproximadamente 0,7 volts, 3 diodos en serie proporcionarán un voltaje de referencia de aproximadamente 2,1 volts. Supongo que ahí me seguís. Transistores con referencia de corriente. Para usar transistores o puedes usar, mejor dicho,
un transistor configurado como una fuente de corriente constante. Por ejemplo, usando un transistor PNP con una resistencia, en su emisor puedes establecer una corriente fija para determinar el bias. Utilización de fuentes de corriente constante. Las fuentes de corriente constante pueden ser utilizadas para establecer un bias fijo, sin la necesidad alguna de ajustes manuales. Estas fuentes mantienen una corriente constante independientemente de las variaciones en el voltaje de suministro o en la carga. Diseño con un transistor o una resistencia. Un transistor con una resistencia, y una resistencia. Un transistor con una resistencia en su emisor puede formar una fuente de corriente constante básica. Uso de circuitos integrados o integrados de fuente de corriente. Existen ICs, los circuitos integrados, específicamente diseñados para proporcionar una corriente constante, como por ejemplo, y algunos los conoceréis, los que estéis más habituados en estos temas, el LM334 o el LM317, configurado en modo de corriente constante. Estos componentes pueden ser configurados con resistencias externas para establecer el corriente o la corriente deseada. Redes de resistencia ajustables. En lugar de un potenciómetro, puedes utilizar una red de resistencias ajustables que permitan realizar ajustes finos. Divisor de voltaje ajustable. Una red de resistencias en serie paralelo pueden ser diseñadas para ajustar el voltaje de salida. Cambiando selectivamente estas resistencias, puedes ajustar, por tanto, el bias o la ganancia del amplificador. Resistencias de precisión en paralelo. Una resistencia de precisión, eso sí, de alta precisión, con valores seleccionados, pueden permitir un ajuste preciso. Por ejemplo, una combinación de resistencias de 1K, 10K, 100K pueden proporcionar ajustes finos en pequeños pasos. Control térmico. Los componentes activos, como por ejemplo los transistores y los diodos, son sensibles a la temperatura. Utilizar elementos de control térmico puede ayudar a estabilizar el bias sin necesidad alguna de ajustes manuales. Diodos térmicos. Colocar diodos en contacto térmico con los transistores de potencia o en sus disipadores pueden compensar las variaciones de temperatura, estabilizando así el bias. Termistores. Usar termistores en un circuito de bias puede ayudar, evidentemente, a ajustar automáticamente la resistencia en función de la temperatura, manteniendo un bias constante. Feedback y autoajuste. El uso de feedback o retroalimentación puede ayudar también a estabilizar y ajustar automáticamente el bias en un amplificador. Feedback negativo. Implementar un circuito de feedback negativo que ajuste el bias en respuesta a cambios de salida. Esto puede ayudar a mantener el funcionamiento estable del amplificador sin necesidad alguna de ajustes manuales. Control automático de bias, ABC. Algunos amplificadores usan circuitos de control automático de bias que monitorean o monitorizan la salida del amplificador y ajustan el bias en consecuencia, o su bias en consecuencia. Esto puede ser implementado con circuitos adicionales que miden y corrigen la bias dinámicamente, o el bias dinámicamente. Ejemplo detallado. Diseño de un amplificador de bias fijo con resistencias y transistores. Supongamos que necesitas diseñar un amplificador de bias fijo para un transistor PNP. Determina las corrientes de bias. Supón que necesitas una corriente de colector de 1 miliamperio para el transistor. Calcula la resistencia del emisor. Selecciona una resistencia, vuelvo a insistir, de alta precisión. Elige, siempre que puedas, resistencias con una tolerancia del 1% o inferior para asegurar su precisión. Configura el circuito. Conecta la resistencia en serie con el emisor del transistor NPN. Conecta la base del transistor a un voltaje de referencia. Verifica el funcionamiento. Mide la corriente de colector para asegurarte que sea aproximadamente 1 miliamperio. Ajusta la resistencia si esto fuera necesario. Utilizando estos métodos, puedes ajustar el bias de un amplificador sin depender de un potenciómetro, logrando un diseño estable y muy preciso, os lo aseguro.
Uso de amplificadores operacionales o op-amps para vías. Los amplificadores operacionales, entre muchas otras cosas, pueden ser utilizados para estabilizar y ajustar el bias en circuitos amplificadores. Fuente de corriente con op-amp. Puedes usar un op-amp para crear una fuente de corriente constante. Con un op-amp o amplificador operacional puedes estabilizar la corriente de vías utilizando una configuración que compara el voltaje a través de una resistencia de muestreo y ajuste de salida del op-amp para mantener la corriente constante. Un operacional o amplificador operacional o op-amp en configuración de seguidor de voltaje. Utilizando un op-amp como seguidor de voltaje, puedes proporcionar una referencia de voltaje estable para el bias, eliminando la necesidad, por tanto, de un potenciómetro. Configuraciones de amplificadores diferenciales. Los amplificadores diferenciales pueden ser diseñados para autobalancearse y ajustar el bias automáticamente. Un amplificador diferencial simple. Usar una configuración de un amplificador diferencial con resistencias emparejadas puede ayudar a mantener un balance en el circuito de vías. Carga activa en el amplificador diferencial, utilizando transistores con cargas activas en lugar de resistencias. Puedes mejorar mucho la estabilidad y el rendimiento del amplificador diferencial, lo que ayuda a mantener el bias sin necesidad alguna de ajustes. Técnicas de retroalimentación avanzada. La retroalimentación, ya lo vimos también en un anterior post, no solamente se usa para controlar la ganancia, sino también para estabilizar el bias, entre muchas otras cosas. Retroalimentación térmica. Implementar sensores térmicos y circuitos de retroalimentación para ajustar el bias en función de las variaciones de temperatura. Esto puede involucrar el uso de termistores o diodos térmicos en la retroalimentación para compensar dichas variaciones o estas variaciones. Retroalimentación de corriente. Usar un circuito de retroalimentación que monitoree y monitorice la corriente de salida y ajustes del bias para mantener una corriente constante. Implementación de controladores digitales de vías. También existen. Los microcontroladores o DSPs, procesadores digitales de señal, pueden ser utilizados también, entre muchas otras cosas, para ajustar y controlar el bias de forma dinámica y muy precisa. Controlador ADC o DAC. Un microcontrolador equipado con un convertidor ADC, analógico a digital, o DAC, digital a analógico, puede monitorear las corrientes y voltajes del amplificador y ajustar el bias en tiempo real. Como veis, los ADC o los DAC sirven para muchísimas otras cosas, no solamente para convertir sonido de digital a analógico, y aquí tenéis una muestra. Control digital o de ganancia digital, DGC. Utilizando un control de ganancia digital para ajustar el bias y la ganancia del amplificador mediante software, proporcionando una flexibilidad sin igual y precisión en el ajuste. Métodos de ajuste y calibración. Implementar técnicas de autoajuste y calibración puede eliminar la necesidad de ajustes manuales. Autocalibración al encendido. Diseñar un amplificador para que realice una autocalibración al encendido, ajustando automáticamente el bias. Evidentemente, también otros parámetros críticos. Esto puede lograrse con un microcontrolador o un microprocesador que controle el proceso de calibración. Calibración continua. Sistemas avanzados o muy avanzados pueden monitorizar o monitorear y ajustar continuamente el bias durante la operación, utilizando sensores y algoritmos de control para mantener la estabilidad y el rendimiento. Componentes de baja deriva térmica. Utilizar componentes que tengan una baja deriva térmica ayuda a mantener el bias estable, sin necesidad alguna de ajustes frecuentes. Resistencias de precisión. Escoger resistencias, como ya hemos dicho y mencionado, con baja deriva térmica. Por ejemplo, resistencias de muchos conocidas, de película metálica, para minimizar los cambios en el bias debido a las variaciones de temperatura. Transistores de baja deriva. Usar transistores que tengan características de baja deriva térmica para mantener el rendimiento estable.
Ejemplo avanzado, implementación de un controlador digital de vías. Supongamos, por ejemplo, que deseas implementar un controlador digital para ajustar el vías en un amplificador también de clase A, B, los más comunes, evidentemente. Selecciona el tipo de microcontrolador. Escoge un microcontrolador con capacidad ADC y DAC, como por ejemplo el archiconocido Arduino, el ESP32 o el PIC microcontrolador pueden ser muy buenos aliados. Diseña el circuito de muestreo. Conecta resistencias de muestreo en serie con los emisores de los transistores de salida para medir las corrientes de vías. Interfaz de sensor al microcontrolador. Conecta las resistencias de muestreo al ADC del microcontrolador para medir voltajes y, por tanto, las corrientes de vías. Implementa el control de feedback. Programa el microcontrolador para ajustes de voltaje de vías utilizando un DAC que controle la base o gate de los transistores de salida. Utiliza algoritmos PID, Proportional Integral Derivation, para ajustar el bias en función de las lecturas de corriente. Autocalibración. Al encender el microcontrolador, mide la corriente de vías inicial y ajusta el voltaje de vías para alcanzar la corriente deseada. Eso sí, hay que ajustarlo, evidentemente, pero luego él lo hará de forma automática. Monitorea continuamente la corriente y ajusta en tiempo real. Implementar un sistema de control digital puede proporcionar un nivel superior de precisión y estabilidad en el ajuste de vías de un amplificador de audio, eliminando la necesidad de potenciómetros manuales y, sobre todo, de los ajustes de estos. Uso de diodos Zener para referencias de voltaje. Los diodos Zener o Zener diodes pueden proporcionar un voltaje de referencia estable, útil para establecer el bias en un amplificador. Zener como referencia de bias. Colocar un Zener en paralelo con una resistencia para proporcionar un voltaje de referencia constante. Por ejemplo, un Zener de 5,1 volts puede usarse para establecer un voltaje fijo en el bias del amplificador. Uso de fuente de corrientes basadas en JFET, no solamente como transistores finales, tienen otras aplicaciones. Todos estos componentes latrónicos que dicen algunos. Ya me permitiréis el chiste. Los JFET, transistores de efecto de campo de unión, son útiles para crear fuentes de corriente constantes debido a su alta impedancia de entrada y su alta estabilidad. Configuración de JFET como fuente de corriente. Un JFET con una resistencia en su fuente puede proporcionar una corriente constante. El valor de resistencia determina, por tanto, la corriente de la fuente. Implementación de circuitos BAT o Band Gap. Los circuitos de referencia Band Gap proporcionan un voltaje de referencia muy estable, independiente de la temperatura. El Band Gap Reference utiliza un circuito Band Gap para establecer un voltaje de referencia preciso y estable y luego puede ser usado para fijar el bias del amplificador. Técnicas de control digital de ganancia. Implementar técnicas de control digital de ganancia para ajustar la ganancia y el bias del amplificador puede eliminar la necesidad total de potenciómetros. Control digital de ganancia o DGC. Utilizar un microcontrolador con DACs para ajustar digitalmente la ganancia del amplificador. Esto puede implicar el uso de un interface de usuario digital para controlar los ajustes de ganancia, algo más complicado, evidentemente. Uso de MOSFETs o otros transistores como variadores de resistencia. Los MOSFETs pueden ser utilizados como variadores de resistencias controlados por voltaje, proporcionando una alternativa a los potenciómetros. MOSFETs en modo resistencia variable. Utilizar un MOSFET en su región lineal para actuar como una resistencia variable. El voltaje de la puerta o gate puede ser ajustado para cambiar la resistencia entre el ordenador drain y la fuente source. Ejemplo práctico. Fuente de corriente constante con JFET. Supongamos que deseas crear una fuente de corriente constante para el bias de un amplificador utilizando JFET. Selecciona el JFET o un JFET
adecuado, evidentemente, con las características que vayas a necesitar en todos los aspectos. Elige, por tanto, un JFET con las características de corriente y voltaje adecuadas para tu aplicación. Un JFET común o muy común, como el 2N5457, puede ser un buen aliado y el adecuado para corrientes bajas. Calcula la resistencia de la fuente. Conecta el JFET en el circuito. Conecta la resistencia en serie con la fuente del JFET. Conecta el drenador del JFET a un voltaje de suministro adecuado y a la fuente a corriente a tierra a través de la resistencia. Verifica la corriente de vías. Mide la corriente a través del JFET y asegúrate de que es aproximadamente otra vez de 1 mA. Ajusta el valor de la resistencia si es necesario para obtener la corriente deseada. Implementación de fuentes de corriente con el ya mencionado anteriormente LM334. El LM334 es un dispositivo muy versátil, os lo aseguro, que puede configurarse como una fuente de corriente constante. Configuración del LM334. Conecta una resistencia entre los terminales de ajuste del LM334. Uso de circuitos integrados de precisión. Existen circuitos integrados específicamente diseñados para proporcionar referencias de voltaje y fuentes de corriente extremadamente precisas. ICs o integrados de referencia de voltaje. Utilizar ICs como el mencionado LM4040 o el 4040 o el TL431 o 431 para proporcionar un voltaje de referencia preciso y estable. Emparejamiento, como ya hemos dicho también anteriormente, de transistores. El emparejamiento de transistores puede ayudar a estabilizar el bias en amplificadores diferenciales de salida complementaria. Emparejamiento térmico. Asegúrate de que los transistores estén térmicamente emparejados, no solamente en sus especificaciones y en sus tolerancias, para minimizar las referencias y diferencias de vías debido a la temperatura. Uso de técnicas de bootstrap. Bueno, no sé si a alguien le sonará, os lo explico. La técnica de bootstrap puede ser utilizada para estabilizar el bias y mejorar la linealidad del amplificador. Circuitos bootstrap. Implementa un capacitor de bootstrap para mantener un voltaje constante a través de una resistencia, estabilizando así el bias. Ejemplo avanzado. Circuito bootstrap en un amplificador clase AB. Vuelvo a insistir, lo más clásicos. Diseños del circuito. Usa un capacitor de bootstrap en paralelo con una resistencia de polarización en el amplificador de clase AB. Conexión del capacitor. Conecta el capacitor ya mencionado de bootstrap entre el colector de uno de los transistores de salida y el nodo común de las resistencias de polarización. Verificación del bias. Asegúrate de que el voltaje en el modo común se entrega constante durante la operación del amplificador, estabilizando así el bias. Estas técnicas y métodos te permiten ajustar el bias de un amplificador sin el uso alguno de potenciómetros, proporcionando soluciones muy precisas y estables para diversas aplicaciones en amplificación. Evidentemente, no lo dudéis, existen muchísimas más. Pero a la pregunta del amigo Alberto, estas son algunas de las más comunes. Espero no haber sido exageradamente o demasiado técnico, ya me perdonaréis. En cualquier caso, quedo como siempre a vuestra disposición ante cualquier duda o cuestión al respecto. Señores, esto ha sido todo, que no es poco, ni seguirá siendo poco. Nos vemos.